Vamos a entrar en la palabra, en la reflexión de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Proverbios 4, 18 dice: pero la senda de los justos es como la aurora, su luz va en aumento hasta la plenitud del día. La voluntad de Dios es que nosotros vayamos en aumento. ¿Cuántos creen esto? La voluntad de Dios es que crezcamos. La voluntad de Dios no es que vayamos de más a menos. La voluntad de Dios es que vayamos de menos a más. La voluntad de Dios no es que retrocedas. La voluntad de Dios es que avances. La voluntad de Dios es que aumentes. Y si le quieres poner un título a esta reflexión, ponle este título: una vida en aumento. Una vida en aumento. Levanta tus manos y di conmigo: es el deseo de Dios que mi vida vaya en aumento. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor si tú lo crees. Es su voluntad que vayas en aumento, en aumento, en aumento. Ahora, ¿cómo podemos vivir una vida en aumento? Bueno, quiero compartirte en la reflexión de hoy cuatro pasos para hacer realidad este pasaje de Proverbios 4, 18, para ir en aumento. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios 1, 17. Es el apóstol Pablo orando por sus discípulos y pide a Dios lo siguiente. Dice así, versículo 17: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder. Pablo aquí está orando por sus discípulos que estaban en Éfeso, y él pide a Dios que les dé cuatro cosas. Primero dice: Señor, que te conozcan a ti. Lo segundo que Pablo dice es: Señor, que puedan experimentar verdadera libertad. Lo tercero que dice: Señor, que puedan descubrir su propósito. Y finalmente, que ellos puedan hacer la diferencia. Y todo cristiano se encuentra en alguna de estas etapas. Algunos hoy quizá están conociendo a Dios, otros quizá están encontrando verdadera libertad en Cristo, otros tal vez están descubriendo su propósito, comenzando a ejercer su propósito, y otros están marcando la diferencia. Si tú quieres ir en aumento, si quieres ir de más, quieres ir de menos a más, entonces tienes que caminar por cada una de estas cuatro etapas. Y yo deseo, queridos, que el Espíritu Santo hoy les revele en cuál de ellas estás, para que puedas ir al siguiente nivel, puedas ir en aumento a través de estos cuatro pasos, de estas cuatro etapas. Y quiero que las veamos más profundamente. Número uno, conocer a Dios verdaderamente, o conocer verdaderamente a Dios. Eso es lo primero que Pablo pide, y es lo primero que debemos hacer si queremos ir en aumento: conocer verdaderamente a Dios. Efesios 1:17, lo volvemos a leer, dice: ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. ¿Lleguen a qué? A conocerlo. Es lo primero que Pablo dice. Si tú quieres ir en aumento, debes comenzar por conocer verdaderamente a Dios. Y hay dos palabras griegas para entender lo que significa conocer. La primera es la palabra griega gnosis, que significa conocer por conocimiento o conocer por estudio. Conoces a alguien porque lo estudiaste, porque leíste su biografía, pero nunca has tenido un encuentro personal. Pero lo conoces por lo que te contaron, por lo que estudiaste. Es un tipo de conocimiento. Hay otra palabra griega para conocimiento, que es la palabra epignosis. Y epignosis significa conocer por experiencia. No es solo un conocer por lo que estudiaste,
Es conocer porque te sentaste con esa persona a platicar, porque convives con esa persona, porque tomas café con ella, porque tienes una amistad. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Él está hablando de este conocimiento. Señor, quiero que te conozcan a ti. Todos conocemos de Dios por lo que hemos aprendido desde niños. Si tuviste padres que te inculcaron conocimiento de Dios, o quizás de chiquito te llevaban al catecismo y ahí oías de Dios. La cosa es que todos tenemos conocimiento de Dios, pero todos necesitamos conocer a Dios. Y si quieres que tu vida vaya en aumento, tú tienes que pasar de conocer de Dios a conocer verdaderamente a Dios. Y para conocer a Dios, tú tienes que relacionarte con Dios. Tienes que entablar una relación con Dios. Tienes que amistarte con Dios. Tienes que tomarte un café con Dios. Tienes que apartarte con Dios. No es lo mismo conocer por estudio que conocer por experiencia. No es lo mismo. Algunos conocen de Dios, pero aún no conocen a Dios. Por eso su vida no va en aumento. Yo recuerdo cuando conocí a mi esposa. La conocí en el templo. Recuerdo cuando la vi un domingo entrar ahí, esa chica delgada, alta, güerita. Yo empecé a hablar en lenguas cuando la vi. Y entonces la empecé a investigar quién era, cómo se llamaba, si le gustaban los morenitos, si tenía novio, dónde vivía, quién era su mamá. Entonces empecé a conocerla. Era una gnosis, empecé a conocerla porque la estudié. Pero luego un día, recuerdo un domingo, hubo una comida aquí en el templo, hubo una comida en los patios de acá atrás. Y recuerdo que Bere se quedó a esa comida, y en un momento donde yo la vi que estaba sentada y a su lado había una silla sola, yo dije: Dios, gracias por tu provisión. Y me senté a su lado, y entonces comencé a conocerla por epignosis, por experiencia. Empezamos a entablar una relación. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Empezamos a salir juntos, nos hicimos novios, luego nos casamos, ahora tenemos 2 hijos, tenemos una epignosis, nos conocemos porque tenemos una relación, porque pasamos tiempo juntos. Y sabes, eso es lo mismo con Dios. Si tú quieres que tu vida vaya en aumento, debes pasar de dejar eso de solo conocer de Dios. Porque escucha esto, todos conocemos de Dios. Es más, cada domingo quizá vienes y escuchas de Dios. Pero la pregunta es: ¿conoces a Dios? Porque para conocer a Dios tienes que pasar tiempo con Dios. Tienes que apartarte a solas con Dios. Tienes que amistarte con Dios. Tienes que dialogar con Dios, escuchar a Dios, hablarle y dejar que Él te hable, que Él te dirija. Mira, cuando tienes una relación con Dios, tu vida va a aumentar. Cuando tienes una relación con Dios, vas a brillar. Escucha esto: no todo lo que brilla es oro, pero todo el que ora brilla. Hasta te lo voy a repetir: no todo lo que brilla es oro, pero todo el que ora brilla. Cuando conoces a Dios, porque pasas tiempo con Él, tú vas a brillar. Y miren el ejemplo que vamos a leer. Éxodo 34:28 dice: Moisés se quedó ahí con el Señor durante 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Escribió en las tablas las palabras del pacto, que son los 10 mandamientos. Versículo 29: cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevaba consigo las 2 tablas. Moisés no se daba cuenta de que por haber hablado con Dios, ¿haber hablado con quién? ¿Con quién pasaba tiempo Moisés? ¿Con quién tenía una relación Moisés? ¿Y qué pasó por haber hablado con Dios? La piel de su rostro estaba, wow. Versículo 30: cuando Aarón y todos los israelitas vieron que la piel de Moisés estaba brillando, les dio miedo acercarse. Pasar tiempo con Dios hizo que el rostro de Moisés brillara, porque Moisés conocía a Dios, y conocía a Dios porque pasaba tiempo con Dios. Y eso te va a suceder cuando pases tiempo con Dios, para conocerlo mejor a Él. Miren queridos, no tienes culpa, no eres responsable de la cara que tienes. Voltea al de tu lado, dile: no es tu culpa, manito. No eres responsable de la cara que tienes. Pero escucha esto: pero sí eres responsable del rostro que tienes. No eres responsable de tu cara, pero eres responsable de tu rostro. Y tu rostro siempre expresa lo que hay en tu corazón. Si tu corazón está cargado de tristeza, ¿cómo se ve tu rostro? Triste.
Si tu corazón está cargado de amargura, ¿cómo se ve tu rostro? Endurecido, indiferente. Si tu corazón está cargado de temor, ¿cómo se ve tu rostro? Temeroso. Tu rostro refleja lo que hay en tu corazón. Y sabes, cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando tú conoces a Dios, porque pasas tiempo con Dios, intencionalmente te expones a su palabra, te expones a su presencia, tu rostro va a brillar. Déjame decirte esto: si tu definición de cristiano es asistir cada 8 días al templo, venir hora y media, cerrar tus ojos para cantar unas canciones, escuchar la palabra, ofrendar, y luego, terminando la reunión dominical, los 6 días siguientes, olvidarte completamente de Dios, y hasta el próximo domingo volver a venir hora y media para cantar 2 coros, escuchar una palabra, orar un rato. Si esa es tu definición de cristianismo, déjame decirte esto: tu vida no va a brillar. Aunque conozcas de Dios, tu vida no va a brillar, tu matrimonio no va a brillar. Porque para brillar necesitas algo más que solo conocer de Dios. Necesitas conocer a Dios. Y para conocer a Dios tienes que pasar tiempo con Él. Tienes que apartarte para estar con Él. Mira lo que Jesús dijo en Mateo 7:21. Dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos, ojalá dijera pocos, pero dice muchos, no dice pocos, dice muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. ¿Qué les va a decir Jesús? Jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Escucha, esto es fuerte, pero dice que a muchos, ojalá dijera a pocos, pero dice a muchos. Jesús les va a decir en el día final: yo no te conozco. Y lo interesante es que esto Jesús se lo va a decir a gente que está dentro de la iglesia. Y más interesante todavía es que se lo va a decir a algunos que hasta sirven en un ministerio. Algunos sirven en el ministerio profético. Señor, profetizamos en tu nombre. Otros están en el ministerio de liberación. Echamos fuera demonios. Otros están en el ministerio de milagros. En tu nombre hicimos milagros. Le está hablando a gente que porque está en un ministerio cree que conoce a Dios, pero en aquel día Jesús les va a decir: yo no te conozco. ¿Por qué? ¿Cómo que no me conoces? Si cada domingo estaba en el templo, hasta serví en un ministerio. Ahí estaba yo con mi careta y mi cubrebocas recibiendo a la gente que pasaba al santuario. ¿Cómo que no me conoces, Jesús? Y Jesús les dirá: sí, conociste de mí, pero nunca me quisiste conocer a mí. Nunca quisiste que yo te guiara. Nunca quisiste pasar tiempo conmigo. No dejaste que yo te instruyera, que te corrigiera. Yo no te conozco. Conocer a Dios implica que pases tiempo con Él, que te metas con Él, que te apartes con Él, que lo escuches, que tú le hables y Él te habla a ti, que aprendas a depender de Él, que aprendas a confiar en Él, que te hagas amigo de Jesús, que tengas una relación íntima donde todos los días le cuentas tu vida y luego dejas que Él te platique lo que tiene que decirte, donde todos los días le dices lo que tú sientes y luego dejas que Él te diga cuál es su sentir para tu vida. Eso es conocer a Jesús, a Dios. Y si tú conoces a Dios, y es lo primero que Pablo le pide a Dios para la iglesia, que te conozcan a ti, Señor, porque si te conocen a ti, ellos van a brillar. Quien conoce a Dios, su vida va a brillar, su vida va a ir en aumento, su vida va a ir de menos a más, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Conoce a Dios, conoce a Dios. Número 2, encontrar verdadera libertad. Esto es lo segundo que tenemos que hacer para ir en aumento, encontrar verdadera libertad. Y es lo segundo que Pablo dice, Efesios 1:18: pido que les inunde de luz el corazón. ¿Quién necesita que le iluminen el corazón? El que lo tiene en tinieblas, el que lo tiene oscurecido, el que lo tiene endurecido a causa de ofensas, de traumas, de heridas no sanadas. Pero cuando tú conoces a Dios, ahí comienza tu verdadera libertad. Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, ¿quién es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? La verdad no es una definición.
la verdad es una persona. Escucha, la verdad no está en algo, la verdad está en alguien. La verdad es Jesucristo. Cuando tú conoces a Cristo Jesús, conoces la verdad que te hace verdaderamente libre. Y aquí hay gente que ha llegado a Cristo atada, amarrada a pecados, a pasados, a traumas, a heridas, a rencores, a odios, a pecados. Pero cuando conocieron a Cristo, Cristo los hizo libres. En sus fuerzas trataron de ser libres. Fueron a terapias, fueron a psicólogos, tomaron cursos, firmaron ahí cosas y nada les ayudó. Pero cuando conocieron a Cristo, conocieron la verdad que verdaderamente les hizo libres. ¿Cuántos han conocido esa verdad? En Cristo está la verdadera libertad. Y cuando conoces a Jesús, ahí comienza tu libertad verdadera. Cuando lo conoces a Él y conoces sus mandamientos, entonces comienza tu verdadera libertad. Y Jesús mandó que para ser verdaderamente libres tenemos que perdonar las ofensas. Y miren la historia que Él contó para ilustrarlo. Mateo 18, 21 dice: luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y esta es la conclusión de Jesús: eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar. ¿Si se niegan a qué? De corazón a sus hermanos. Nota lo que Jesús está enseñando aquí. Para que seas libre, tienes que vivir en perdón constante. Y nos pone la historia: un hombre que no perdonó, y como no perdonó, terminó en prisión. Cuando no perdonas, tú eres prisionero de quien te ofendió. Cuando tú perdonas, comienzas a experimentar verdadera libertad. Jesús dijo que quien no perdona va a ser torturado, y entonces viene amargura, vienen enfermedades. Saben, hay enfermedades que están ligadas a la falta de perdón, a la ofensa. Por eso en Cristo Jesús, cuando tú conoces a Jesús, Él te ayuda, te da el poder para que seas libre de las heridas a través del perdón. El perdón no cambia tu pasado, pero el perdón agranda tu futuro. Y en Cristo Jesús, Él te ayuda a perdonar y a sanar tu corazón. Y número 3, descubrir tu propósito. Descubrir tu propósito. Dice Efesios 1:18, sigue diciendo: que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Di conmigo: a los que llamó. Es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Di conmigo una vez más: a los que llamó. Nota lo que dice Pablo: Señor, que puedan entender. Y luego dice: a los que llamó. O sea, Señor, quiero que entiendan que ellos tienen un llamado. Para ir de menos a más, para ir en aumento, debes entender que tú tienes un propósito. Si tú quieres ir en aumento,
descubrir tu propósito es clave en la vida. Y escucha esto, el día más importante en tu vida es el día que conociste a Jesús, pero el segundo día más importante en tu vida es el día en que descubres tu propósito. ¿Para qué fuiste llamado? Tienes un propósito. Levanta tus manos y di: tengo un propósito. Y qué interesante que Pablo conecta el propósito con la esperanza. Oye, hay una conexión entre tu propósito y la esperanza. Cuando descubres tu propósito, puedes vivir con esperanza. No solo estás aquí porque sí, no solo existes, estás porque Dios tiene un propósito para ti. Cuando tú entiendes que tienes propósito, puedes vivir con esperanza. ¿Por qué? Porque mientras no cumpla mi propósito, yo no me voy de esta tierra. Yo me voy a ir de esta tierra hasta que haya cumplido mi propósito en Cristo Jesús. Venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, en Dios yo tengo un propósito, y escrito está que Jehová cumplirá su propósito en mí. Dale un aplauso fuerte al Señor. Camina en tu propósito. Cuando descubres tu propósito, vas a vivir la vida con esperanza. Y entonces, finalmente, y con esto termino, hago la diferencia. Hago la diferencia. Nota, me encanta cómo Pablo pone esta oración en un orden tan magistral. En el versículo 19, él dice: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder. Nota lo que Pablo dice: que entiendan, Señor, la grandeza de tu poder que está disponible para ellos. Donde quiera que tú vas, cuando vives en tu propósito, vas a tener el poder de Dios, y ese poder te va a usar para que tú marques la diferencia donde quiera que estés, donde quiera que te plantes, donde quiera que vayas, vas a marcar la diferencia. Y Dios nos da poder para hacer la diferencia en la vida de otras personas. Escuchen esto, amados. Todos, muy en nuestro interior, queremos marcar la diferencia, queremos dejar huella. Pero nota el orden. Una vez más quiero hablar del orden. Primero, conoces a Dios. Segundo, vives en verdadera libertad. Tercero, descubres tu propósito. Y entonces, cuarto, puedes hacer la diferencia. Nota que es paso tras paso. No puedes saltártelos, tienes que ir de uno a otro. Ahora, esto no es un ciclo de una sola vez. Esto es un ciclo constante, donde tú conoces a Dios y lo vas conociendo cada día más. Y esto yo lo he visto en mi propia vida. Yo soy hijo de pastores. Toda mi vida he crecido en un contexto de iglesia, de templos, de cultos. Y desde niño conocí de Dios. Pero cuando conocí a Dios personalmente fue algo muy diferente. Me enamoré de Dios. Mi vida cambió. Cuando conocí a Dios, encontré verdadera libertad, porque en el camino, por muy cristiano que seas, te ofenden, te lastiman, te hieren. Pero como yo conocí a Dios, Dios me llevó por un proceso de sanidad, donde encontré verdadera libertad, donde encontré sanidad, donde pude perdonar y bendecir a quienes me habían herido. Y sabes, cuando Dios te sana, cuando Dios te libera, se despierta una sed por descubrir tu propósito, y comienzas a preguntarle a Dios: Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Para qué nací? ¿En dónde me vas a usar? Y entonces yo descubrí, personalmente te cuento mi propósito, que mi propósito no estaba en lo secular, en una profesión. Mi propósito estaba en la obra completa del servicio de Dios. Y entonces, cuando descubrí mi propósito y me entregué a mi propósito, el poder de Dios se desató sobre mí para que yo pudiera marcar una diferencia. Es un proceso en tu vida, pero te digo algo, no es un proceso de una sola vez. He descubierto que es un proceso constante, porque a veces uno le baja y deja de buscar a Dios y deja de meterse con Dios. Pero de pronto el Espíritu Santo comienza a inquietarte y comienza a llamarte, y tú comienzas a sentir nuevamente esa atracción
donde Dios te está llamando a que lo busques. Y me encanta cuando alguien dice: ¿sabe qué, pastor? Estoy redescubriendo a Dios, me estoy metiendo otra vez con Dios, he vuelto a orar, he vuelto a abrir mi Biblia, estoy teniendo mis devocionales. ¿Sabes qué sigue? Que Dios te va a traer a una verdadera libertad, porque en el camino pasan cosas y no nos damos cuenta. A veces nos herimos otra vez, a veces guardamos rencor en nuestro corazón, como en el Salmo 73 Asaf dice: me amargué y no me di cuenta. Y a veces eso pasa y no te das cuenta que en tu corazón otra vez hay una atadura, o vuelves a algún vicio y dices: ¿cómo es posible que, Señor, estoy volviendo a este hábito compulsivo? Ya no era parte de mi vida, pero otra vez lo estoy haciendo, Señor. Otra vez esa adicción ha vuelto. Pero como estás una vez más metiéndote con Dios, Él te lleva a una libertad. Él te lleva nuevamente a romper cadenas, ataduras. ¿Y sabes qué pasa? Cuando eso sucede, se despierta otra vez en ti el deseo ardiente por volver a servir al Señor. Y dices cosas como: nunca debí dejar mi ministerio, nunca debí dejar mi liderazgo, quiero volver a eso para lo que yo nací. Y entonces Dios comienza a usarte y vuelves a marcar la diferencia. Iglesia, Príncipe de Paz, mi deseo es que vivas para marcar la diferencia. No sé en qué proceso estés hoy. Quizás estás conociendo a Dios o estás redescubriendo a Dios, porque lo habías dejado de lado y Él te está llamando y una vez más te estás metiendo con Él. Quizá hoy estás encontrando nuevamente verdadera libertad, porque ahí en conocer a Dios puedes expresar y decir: Dios, mira, este pecado otra vez es parte de mi vida, ya no lo era, te necesito, ¿qué hago? Y ahí escuchas a Dios como Él te dirige y te dice: tienes que hacer esto. Y Él te lleva a ese proceso de sanidad, de libertad. Un famoso predicador y autor de libros, en uno de sus libros, él confiesa cómo en un momento de su vida volvió la adicción a la cerveza. Y él cuenta que un día, pasando por una tienda tipo Oxxo, le vino mucha sed de una cerveza y se compró una cerveza. Y él dijo: ¿qué me puede hacer una cerveza? El problema es que la siguiente semana volvió a pasar por esa tienda y se compró otra cerveza. El problema es que las 3 semanas ya no pasó una vez, pasó 3 veces. Y él dice: y sin darme cuenta, me estaba volviendo nuevamente un adicto a la cerveza. Y tuve que meterme una vez más con Dios, fuertemente con Dios, buscar ayuda, y Dios me regresó mi libertad. Quizá hoy estás en ese proceso donde dices: pastor, no sé qué me pasó, hoy me siento otra vez mal, estoy por los suelos, hay ataduras. Mi deseo es que Dios te lleve en ese camino y seas libre, para que puedas volver a caminar en tu propósito. Y si estás en tu propósito, mi deseo es que puedas marcar la diferencia, que puedas servir donde estás, con lo que tienes, que el Señor te use. Algunos han sido llamados a ganar almas, a predicar, a ser discípulos. Quizá fuiste llamado a servir en un ministerio, a abrir un grupo de conexión, a formar personas. Donde Dios te haya llamado, marca la diferencia. El día que mueras, te van a recordar por todos los problemas que causaste o todos los problemas que solucionaste. Mi consejo es: vive de tal manera que cuando no estés, la gente te extrañe y la gente viva agradecida, porque tú marcaste la diferencia en ellos. Dale un aplauso fuerte al Señor. Caminemos. Pónganse de pie, por favor. Caminemos en este proceso. Y verás que una y otra vez Dios te va a meter a este proceso, una y otra vez. Quizá a raíz de lo que te pasó volviste a buscar a Dios. Lo buscabas, pero no como debes de buscarlo. Pero a raíz de lo que te pasó, de lo que te vino, otra vez te metiste con Dios en serio y lo estás conociendo partes de Él que no conocías. Porque sabes, hay cosas de Dios que no vas a conocer en el templo, que no vas a conocer un domingo en la prédica. Hay cosas de Dios que vas a conocer cuando estés en intimidad con Él. Hay cosas tan íntimas que solo en lo íntimo se pueden conocer. Yo conozco íntimamente a mi esposa, conozco su corazón, sus sentimientos, qué le gusta, qué le desagrada, porque tenemos una relación íntima. Hay cosas que yo no le diría a mi esposa en público. Hay cosas que a mí no me gustan de mi esposa que no se las diría en público, no se las diría frente a su mamá o frente a mis papás, ni siquiera frente a mis hijos. Nos metemos al cuarto, cerramos la puerta y ahí abrimos nuestro corazón y nos conocemos mejor. Y ese conocernos mejor hace que nos podamos amar, que podamos tener un matrimonio fuerte, estable. Y es lo que Pablo dice: quiero que conozcan a Dios,
porque quiero que aumenten, quiero que se metan con Dios, que no solo tengan una religión, quiero que tengan una relación, que no solo conozcan de Él, porque si solo conoces de Él, te puedes llevar la sorpresa que un día Él te diga: tú conociste de mí, pero nunca me conociste a mí, yo no te conozco. Conócelo a Él, métete con Él. Como dice que Moisés pasaba tiempo con Dios, dice que Moisés se apartaba con Dios. Tienes que ser intencional para conocer a Dios. Mira, para conocer a alguien tú tienes que ser intencional. Tú no cambias por intenciones, cambias por acciones. Algunos decimos: deseo pasar tiempo con mis hijos, pero nunca pasamos tiempo con ellos porque no lo planeamos. Algunos decimos: deseo hacer deporte, pero no lo hacemos porque nunca planeamos el tiempo del deporte. Lo mismo es con Dios. Yo sé que todos deseamos pasar más tiempo con Dios, pero hasta que no planifiques y digas: todos los días en la mañana a las 6 lo primero que voy a hacer es meterme con Dios, voy a hablar con Dios, voy a platicar con Dios. Mientras no lo hagas algo intencional, jamás vas a conocer a Dios como Dios quiere que lo conozcas. Y si no lo conoces a Él, tu vida no va a brillar. Vas a conocerlo, pero tu matrimonio no va a brillar. Vas a conocer de Él, pero tu vida no va a brillar. Vas a conocer de Él, pero tu vida no va a cambiar. Vas a conocer de Él, pero los mismos vicios siempre van a estar presentes. Vas a conocer de Él, pero esos mismos pecados siempre te van a tener esclavizado. Cuando conoces a Dios, vas a pasar al segundo nivel. Vas a vivir en completa libertad. Él te va a hacer libre, va a romper cadenas, te va a dar la solución, te va a dar ideas, te va a dar el poder, te va a dar la estrategia. Vas a ser libre, y cuando eres libre tú quieres servir a Dios. Escucha, si tú no sientes el deseo de servir a Dios, te voy a decir algo: es porque tienes ataduras en tu vida. Y esas ataduras, esas ligaduras hacen que no sientas el deseo de servir a Dios. Lee la Biblia, el Nuevo Testamento. A todos los que Jesús liberó querían seguirlo. Un endemoniado gadareno que tenía una legión de demonios, cuando Jesús se los echa fuera, dice que el hombre quería seguirlo, quería servirlo. Y Jesús le dijo: no, te me quedas aquí y vas a ir a todos los de tu casa y les vas a predicar lo que he hecho contigo. Y aquel hombre se fue y se volvió un evangelista. Y dice que toda la región conoció de Jesús por el testimonio de ese hombre. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Jesús lo liberó. Cuando Jesús te libera, tú quieres servirlo, quieres caminar en tu propósito. Y es un proceso. Cuando caminas en tu propósito, Él te va a dar poder para que tú marques la diferencia. Así que el primer paso de todo esto es conocer a Jesús. Jesús es el que nos conecta con el Padre. Jesús dijo: nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y si hoy quieres recibir a Cristo en tu corazón, quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Quiero invitarte a que hoy puedas recibir a Jesús en tu corazón, en tu vida. Jesús quiere entrar en tu corazón. Él quiere hacer la diferencia en ti. Pero tú le tienes que entregar tu corazón. Así que si quieres hacerlo, puedes orar esta tarde conmigo para entregarle tu vida a Jesús. Señor Jesús, te necesito. Soy pecador y mi pecado me separa de ti. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi corazón. Perdóname. Lávame con tu sangre preciosa. Cámbiame, Jesús. Quiero conocerte a ti. Quiero tener una relación contigo. Quiero verdadera libertad. Quiero descubrir mi propósito. Y quiero dejar huella en mi generación. Contigo, Jesús, todo esto es posible. Hoy te hago el Señor y Salvador personal de mi vida, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Señor, y ahora oro por todos aquellos que ya te conocen y que quizá alguno de ellos hoy están en la etapa de redescubrirte, se están metiendo una vez más contigo, te están buscando una vez más, que puedan conocerte, Señor. Oro que ahí ellos puedan conocer facetas de ti que aún no conocen, que se les revele tu paternidad, tu amor, tu provisión. Oro esto, Señor, que tú te reveles como su Padre, como su proveedor, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, que tú les lleves a una verdadera libertad. Quizás están en ese proceso donde tú les estás revelando cosas que hay que sanar, que hay que romper, que tu presencia está ahí, Señor, en el nombre de Jesús, haciendo la obra
poderosa en sus vidas, en ellos. En el nombre de Cristo pido todo esto, Señor. Oro que puedan, Señor, volver a su propósito o descubrir su propósito, servir en su propósito, y que ahí en su propósito puedan marcar la diferencia a su generación. En el nombre precioso de Cristo oro todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús.